Hoy vamos a contar las verdades del barquero. Bueno, la verdad es que eso es lo que hago en todos y cada uno de mis audios y vídeos. Pero en fin, esta vez en primer lugar voy a dar voz a un periodista del periódico La Vanguardia, es decir, un periodista del sistema, un perro guardián del sistema. Pero escuchad atentamente lo que dice, es muy interesante. Y lo más llamativo de todo es que es él el que lo dice, no yo. Él mismo lo reconoce todo. El artículo es de Xavier Vives y fue publicado el jueves 28 de abril de 2022. Dice así: ¿cómo es posible que Alemania haya quedado presa del gas ruso? La teoría era que el intercambio comercial con Rusia beneficiaría a la industria alemana y que la necesidad mutua de gas a cambio de dinero para el presupuesto ruso daría estabilidad a la relación entre ambos países. Alemania estaba bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos y no necesitaba invertir en defensa. La idea de cambio a través del comercio era similar a la de la integración de China en los intercambios e instituciones comerciales internacionales, esperando que su sistema autoritario evolucionara hacia formas democráticas. Ni una ni otra han funcionado como estaba previsto. China aprovechó la apertura al mundo para manipular en su favor las reglas comerciales y apropiarse de la tecnología occidental. De hecho, tanto Rusia como China parecen ahora más ancladas en regímenes autoritarios que 2 décadas atrás. Y además plantan cara a las democracias argumentando su eficiencia ante la decadencia occidental. No habrá convergencia. Occidente ha sido muy inocente al no ver que al fin manda la lógica del poder y no la economía. El actual canciller Olaf Scholz se opone a desconectar a Alemania del gas ruso. Alemania cometió un error estratégico al no diversificar las fuentes de suministro energético, más aún cuando Merkel decidió, en un golpe de corte populista, prescindir de la energía nuclear. A este artículo añado otra noticia de la misma fecha. La primera ministra sueca, del Partido Socialista, dice que la integración de inmigrantes ha fracasado y ha alimentado el crimen y las bandas. ¿Cómo? ¿Cómo? Xavier Vives, este individuo, este sujeto, este mequetrefe que durante los últimos 40 años ha defendido a capa y espada a los políticos del actual régimen, reconoce ahora que Occidente ha sido muy inocente en la competitiva y cruel arena internacional al permitir a los chinos apropiarse de la tecnología occidental y al ser incapaz de garantizar su soberanía energética y alimentaria. A lo que hay que añadir el tema de la invasión de Europa. Pero vamos a ver, ¿qué clase de majaderos inútiles e incompetentes han gobernado Europa durante los últimos 40 años? ¿Cómo es posible que los europeos hayan votado elecciones tras elecciones a este atajo de ineptos zarapastrosos? En cualquier empresa, si un directivo muestra la mitad de la incompetencia en que han mostrado estos monstruencos, hubiera sido cesado a los pocos días de iniciar su actividad, y para él sería ya imposible encontrar trabajo en otra empresa. Como directivo al menos. Siempre podrá encontrar trabajo como encargado de reponer las hojas de la fotocopiadora y rellenar las grapadoras. ¿Cómo demonios hemos llegado a esta situación? Buena pregunta. Una pregunta a la que de hecho puedo responder. Aquí lo que ha pasado es que unos pocos banqueros sionistas se han hecho con el control de la imprenta del dinero y han reclutado a unos 3 o 4 millones de profesionales muy cualificados. Os recuerdo que Europa tiene 500 millones de habitantes. A los que han agrupado en esa organización criminal llamada masonería y a los que han colocado en los puestos de mayor responsabilidad. Líderes de los partidos políticos, directores de los periódicos y de las televisiones, directivos de las mayores empresas, miembros de los principales tribunales, altos mandos de la policía y el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Para estos individuos, los principales enemigos no son los chinos y los rusos, somos nosotros, el resto de ciudadanos europeos. Los chinos y los rusos también son sus enemigos, pero eso ya lo explicaré luego. Lo primero es lo primero, y el primer enemigo a batir somos nosotros, sus principales enemigos somos nosotros. Tenemos el enemigo en casa, señores.
Hacia 1945 esta gente ya controlaba muchas empresas, pero todavía había millares y millares de empresas que no controlaban, que estaban en manos de familias europeas. Verdaderamente europeas, ya me entendéis. Pues bien, en los últimos 70 años se han dedicado a comprar esas empresas, de tal forma que a día de hoy se puede afirmar que se han hecho con el control de prácticamente todas las empresas europeas. Me refiero a empresas de cierta entidad. Esta gente no está interesada en las panaderías ni en los talleres mecánicos. Aunque bueno, tiempo al tiempo. No falta mucho para que también se fijen en esos negocios. Ya os adelanto que su objetivo es controlarlo absolutamente todo, en Europa y en el mundo. Por eso ya os adelanto también que la Tercera Guerra Mundial es inevitable, porque en el planeta no todas las naciones son tan pusilánimes como los europeos. ¿Cómo han conseguido comprar todas nuestras empresas? Muy fácil. Llevan 70 años imprimiendo dinero a lo loco. Ellos se quedaban la mayor parte, pero repartían las migajas entre los ciudadanos para tenerlos contentos y distraídos, mientras ellos lo compraban todo con ese dinero ilegítimo. Alguno de vosotros me preguntará, ¿pero por qué esas familias vendían sus empresas? Pues porque les ofrecían por sus empresas mucho más dinero de lo que valían realmente. Y además, si alguno se negaba a vender, pues en fin, sufría un terrible e inesperado accidente. Bueno, ya me entendéis, un accidente. Al final de la operación, esta gente pasaba a controlar dichas empresas y los antiguos propietarios de esas empresas veían cómo les entregaban en lujosos maletines un montón de papelitos de colores. Es decir, cambiaban empresas con sus edificios, su maquinaria, sus contactos, sus trabajadores, etc., por billetes, por papelitos de colores. Lo pilláis, ¿verdad? El timo de la estampita en versión sofisticada. Algunos de vosotros me diréis, bueno, pero esos papelitos de colores tienen un gran valor. Con ese dinero pueden comprar muchos pisos, alquilarlos y vivir de rentas. No ganarán tanto dinero como ganaban con sus empresas, pero tampoco tendrán tantos dolores de cabeza. Cierto. Cierto, totalmente cierto, siempre y cuando el valor de la moneda no se hunda, pues en ese caso ese dinero pierde todo su valor. Y claro, eso es precisamente lo que sucede tarde o temprano cuando un país imprime dinero a diestro y siniestro. Al final el valor de la moneda nacional se hunde, surge la hiperinflación y finalmente la economía real se hunde y millones de trabajadores son despedidos. Es decir, nuestros gobernantes masones han impreso dinero a expuertas sin ningún control para a continuación entregárselo a los banqueros dueños de los fondos de inversión para que se dediquen a comprar con ese dinero todas las empresas que no controlaban, provocando por el camino la hiperinflación, el hundimiento de la economía y la ruina de todas las familias, pues los ahorros de toda su vida perderán todo su valor en muy poco tiempo. Lógicamente, poco a poco la gente por fin abrirá los ojos y se enfadará. Y entonces es cuando suben como la espuma los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, para que sus grandes y carismáticos líderes arreglen sus problemas. Un poco tarde, ¿no? Estos pobres grandes líderes tienen que resolver en 4 años los problemas que los banqueros y los masones han causado a lo largo de los últimos 70 años. ¿No es pedir demasiado? Nadie puede resolver en 4 años los problemas generados en 70 años. Por eso luego estos grandes líderes pasan a la historia como unos líderes villanos, incompetentes e inútiles. Claro, por no ser capaces de resolver en 2 días los problemones causados por otros. Por esta razón yo jamás me presentaría como voluntario para ocupar el cargo del líder carismático salvador, porque esa sociedad sencillamente no se merece mi sacrificio, ni el mío ni el vuestro. Amigos, debéis dejar que las sociedades decadentes desaparezcan. Su tiempo ya pasó, es algo natural, no vale la pena resistirse a lo que es inevitable. Dicho esto, tenéis que saber que los banqueros y los masones no van a esperar sentados a que la gente eleve al poder a uno de estos grandes y carismáticos líderes redentores. De hecho, ni siquiera van a dar tiempo a la masa a despertar. No va a permitir a la masa que identifique a los verdaderos responsables de todo este desastre.
no va a permitir una revuelta o una revolución. Así que antes de que la masa abra los ojos y se organice, montarán una buena guerra. Es decir, os pondrán el uniforme militar y os enviarán a una buena guerra para que dirijáis vuestra frustración contra un enemigo externo. ¿Por casualidad os suena de algo la palabra Rusia? Pues iros preparando, porque dentro de poco muchos de vosotros estaréis en Smolensk. Lo que no sé es cuánto tiempo duraréis en Smolensk y en este mundo. No mucho, según mis cálculos. Los misiles de hoy en día son devastadores y muy precisos. Eso sí, si os sirve de consuelo, todo será muy rápido e indoloro. A mí no me veréis el pelo, claro. Bueno, pero ¿qué pasa con China y con Rusia? De los que al principio del audio os dije que os hablaría. Pues sucede que estas dos naciones se niegan a someterse a los banqueros sionistas y a los masones. Y aquí viene lo interesante. Durante los últimos 30 años, Rusia ha entregado su gas a Europa a cambio de euros, es decir, papelitos de colores. Y China ha entregado a Estados Unidos de todo. Ya veis que si vais a una tienda, todo ha sido fabricado en China. Bueno, pues entregaban todos estos bienes a cambio de dólares, es decir, de papelitos de colores. En fin, el caso es que al llegar a 2020, estos dos países decidieron que ya no iban a seguir haciendo el primo, que no iban a seguir entregando valiosos bienes reales y tangibles a cambio de papelitos de colores. Y ¡oh casualidad! Desde que tomaron esa decisión, los papelitos de colores empezaron a perder todo su valor, pues empezó la inflación. ¡Oh, qué casualidad! En ese momento, los gobernantes de Europa y de Estados Unidos, es decir, los banqueros sionistas, montaron en cólera. Lo primero que hicieron fue empezar a enviar armamento supermoderno al ejército ucraniano, un ejército dirigido por generales masones, lo que finalmente ha derivado en lo que todos sabemos, lo que va a brindar a Rusia la excusa perfecta para dejar de suministrar gas a los alemanes. Ya sabéis, esa gente que hace 80 años causaron la muerte de más de 20 millones de rusos. Para los chinos es más complicado buscar una excusa para dejar de enviar bienes manufacturados a Estados Unidos, pero finalmente han ideado un sistema. Con la excusa de que en Shanghái detectaron un caso de coronavirus, han confinado a cal y canto toda la ciudad, y sus puertos, claro, de tal forma que no puede zarpar ningún barco hacia Estados Unidos. Cuando todo este circo acabe, la producción habrá caído en picado, y entonces le dirán a Estados Unidos que no les pueden enviar ningún producto, pues los necesitan ellos para su consumo interno, para su propia población. Es decir, que puesto que no les sobran bienes, no pueden exportarlos a cambio de dólares. Ya sabéis, papelitos de colores. Estos chinos, siempre tan ingeniosos. En resumen, estamos en mayo de 2022 y esta es la situación. Los banqueros sionistas y sus lacayos, los masones, controlan todas las empresas de Estados Unidos, Sudamérica y Europa, y están buscando la guerra contra Rusia y China, dos países que se niegan a arrodillarse ante ellos y que de hecho incluso se niegan a comerciar con ellos. Se niegan a seguir dejándose estafar por los banqueros de Londres, Nueva York y París. Una actitud que celebro y apoyo y que me da mucha envidia. ¡Qué suerte tienen los rusos y los chinos! Ser miembros de una sociedad valiente que se niega a arrodillarse ante una cuadrilla de delincuentes muy bien organizados. Satánicos, para más INRI. Desde aquí mando todo mi apoyo a los rusos y a los chinos, con la esperanza de que algún día nos liberen de los satánicos que gobiernan Occidente. Aunque, en fin, ya sabéis que si otros se sacrifican por tu libertad, pedirán a cambio un precio muy alto de hecho. Pero también os digo una cosa, en este mundo no puede haber nada peor que estar bajo la bota de los banqueros sionistas satánicos.